Hola, sí. Bueno, somos Matilde, Bea y Georgie, y antes de empezar queríamos contaros y daros las gracias porque no nos conocíamos personalmente, físicamente, entre las tres. Empezamos a trabajar en un proceso que os vamos a contar que se llama Sin ti la uni se para, en marzo, desde marzo a mayo, y a Georgie, que hemos estado trabajando durante estos meses con ella, solo a través de la pantalla, pues este encuentro nos ha permitido tocarla hoy. Así que estamos muy agradecidos. Así que empezamos, ¿no? Sí. Sin ti, la uni se para. Es un movimiento de agradecimiento y reconocimiento a las personas que cuidan la vida dentro de la universidad. Un movimiento de contacto con los cuidados. Toc, 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 toc. Tenemos un problema que no se ve. Vivimos una crisis sistémica de sostenibilidad de la vida. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Sí, vivimos como si no necesitáramos los unos a los otros, como si no necesitáramos a las instituciones públicas que nos sostienen, como si hoy no necesitáramos este espacio para encontrarnos, para reconocernos, para tocarnos, como si no necesitáramos a la tierra que nos permite vivir. Es como estar de espaldas y no ver que nuestro modelo de mundo es un modelo de mundo insostenible, un modelo depredador que está a punto de colapsar, a punto de quebrar. Un modelo de vida que no nos permite atender a nuestro espíritu ni a nuestro cuerpo, ni nos permite decir a veces que estamos cansados y cansadas o que somos infelices. Un modelo que desprestigia a todos a quienes nos cuidan y a los sistemas colectivos de cuidado, quizás por falta de comprender el valor de la fiscalidad o de los impuestos como un mecanismo de solidaridad, como un mecanismo que nos permite cuidarnos a todas juntas y juntos, con un mecanismo que permite una igualdad de oportunidades, para que no pase nada si en un momento dado nace 3 pasos por detrás de la línea de salida. En Ongawa, como organización comprometida con la sostenibilidad de la vida y del planeta, queremos parar esto. Queremos levantar la mano. Queremos pensar y visibilizar sobre nuestra interdependencia y ecodependencia. Sí, dependemos de los demás y de la naturaleza. Y cuanto más cuidemos esa red y al planeta, mejor vamos a poder estar. Queremos fomentar una cultura distinta, una cultura de los cuidados, que ponga la vida en el centro. Y lo trabajamos de 2 maneras distintas. Una que tiene que ver con la interrelación, con lo personal, con generar espacios de encuentro y de seguridad entre jóvenes universitarios. Y otra que tiene que ver con defender a las instituciones de las que nos hemos dotado como sociedad para tener todas nuestras necesidades cubiertas: educación, salud, participación, afecto, creación, cultura. No nos gusta que cierren Medialab Prado, porque we are the lab. Creemos que la universidad, como institución para una sociedad inteligente, debe prepararnos no solo en cuestiones técnicas, sino también en aquello que sostiene la vida y la defiende. Por eso hemos comenzado el proceso Camp Zoom Cuidados, que Bea y Marí os van a contar. Un proceso para no dar la espalda y empezar a mirar a esa interdependencia. Como ha dicho Mati, queríamos poner el foco en lo que no se quiere mirar, en lo invisible que es en realidad lo que está sosteniendo nuestra vida. Nos planteamos el cómo íbamos a hablar de cuidados cuando por una pandemia tocarse se volvió algo muy lejano. Pero queríamos que se entendiese que es bueno el contacto para el cuidado, que es lo que nos hace reconectar con nuestra identidad. Fue difícil, pero no imposible, generar la emoción y plantar la semilla que queríamos para contar la importancia de los cuidados para la vida y para el planeta. ¿Cuántos sentidos hay que desarrollar cuando no puedes desarrollar el tacto? Primero, le dimos muchas vueltas al cómo hacer un evento que generase esa emoción y cargase las pilas de un grupo de 40 estudiantes un sábado durante 8 horas. Y parece que lo conseguimos, porque hubo gente que se quedó hasta el final del proceso, que duró 6 semanas. Ese sábado hicimos un Camp Zoom, un evento online para empezar a introducir el complejo tema de los cuidados. Y es que no ha sido fácil encontrar las herramientas o las palabras para que se entendiese, sobre todo con esto de la virtualidad y del no tener contacto, o buscar las maneras para que la gente quisiese seguir, que le encontrasen un sentido y un valor a todo lo que hacíamos. Pero vamos a contar alguna dinámica que utilizamos. Mi favorita, el abrazo de almohada.
que consiste en coger una almohada y abrazarla con los ojos cerrados, abiertos, más flojo, más fuerte, de la forma que cada una quiera, e imaginarnos en ese abrazo a todas las personas que estaban allí con nosotras. Esto del Zoom hace que tengas que tener atención plena y desarrollar nuevas formas de contacto sin tacto. Poner todos tus sentidos para vivir la emoción a través de la pantalla. Otra que usamos fue el cerrar los ojos e intentar que los estudiantes y las estudiantes diesen un paseo por la universidad para encontrar lo bello de esta, porque siempre nos fijamos en las cosas malas, en lo que no nos gusta, en lo que cambiaríamos, en lo que mejoraríamos, o haríamos de otra manera, pero ¿y lo bonito? ¿Y la mirada apreciativa? Pues desde ahí empezó nuestro primer objetivo en este camino que acaba de empezar. Vamos a poner en valor lo que nos gusta de la universidad y vamos a dar las gracias a quien lo hace posible. Así es como, a partir de un grupo motor que hemos sido nosotras y otras voluntarias, hemos creado grupos de trabajo interuniversitarios, es decir, que en nuestro proyecto han participado estudiantes de distintas universidades, por ejemplo, la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Carlos, la Autónoma de Madrid también, de Granada, de Gerona también y también de Extremadura. Estos grupos de trabajo tenían como objetivo entender y también, sobre todo, comprender cuál es el papel de los cuidados en nuestras propias universidades, de manera que fuimos conscientes y visibilizamos que no solamente estamos ahí para ir a trabajar o a estudiar, sino que también estamos ahí para cuidarnos y cuidar a nuestros compañeros. Voy a sacar la chuleta porque me estáis mirando mucho y me he puesto nerviosa, ¿vale? Bien. Lo que vimos... Uy, perdona. Vale. Si bien teníamos claro cuál era el objetivo de nuestro proyecto, lo que vimos fue que había un reto enorme en cuanto al proceso, y es que, por ejemplo, tuvimos que repensar lo que son los cuidados porque no se comprendía el concepto mismo. Se estaba limitando a una relación unidireccional en lo que es estudiantes y profesores, lo cual que nos está diciendo que la vida universitaria está siendo muy mercantilizada. De manera que vamos a comprar un título y lo que nos enseñan es a competir y no a compartir entre nosotros y nosotras. Entonces nos preguntamos, y bien a nosotras, ¿quién nos está cuidando en la universidad? Así que usamos la metodología que se llama OASIS y fuimos elaborando un listado, o mejor dicho, una red cuidadora de todas esas personas que nos estaban cuidando en la universidad, ya sean compañeras, delegadas, profesores y profesoras, tanto el equipo de limpieza, bibliotecas, cafeterías, incluso los jardineros, que nos están cuidando ese espacio que estamos habitando en la universidad. Según esta herramienta, se parte del concepto de afecto, de modo que lo que hicimos fue crear un listado, pero con nuestros conocidos, a quien queríamos dar las gracias. Entonces, cuando nos pusimos en contacto con ellos, nos llamó la atención que nos costaba mucho, había dificultades para reconocernos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como cuidadores y cuidadoras. Simplemente, como había dicho antes, vamos a la universidad a trabajar o vamos a estudiar, y no es eso, es que la universidad también son espacios donde nos relacionamos, donde aprendemos compartiendo, donde nos construimos, deconstruimos, reconstruimos, donde también perdonad, donde también estamos ahí para inspirarnos, para inspirar a los demás y para colaborar entre nosotros. De modo que vamos y volvemos dejando huella y motivos para que los demás también vuelvan a la universidad. Como conclusión, no confundir los cuidados con depender de alguien. No pensemos que si estamos bien no necesitamos a los demás, porque realmente somos personas interdependientes, necesitamos a los demás para desarrollarnos. Reencontrarnos, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, también es cuidarnos. Desconectar también es cuidarnos. Y al final, el contacto también es cuidarnos, porque sin contacto, como hemos visto, ya no es tan bonito todo. Entonces, nos hace falta un oso polar para que los cuidados estén en el centro del discurso político y también social,
Pero para yo sentirme cuidada, lo único que tengo que hacer es mirar a quien tengo alrededor, porque eso significa que estoy acompañada, que no estoy sola. Entonces, para finalizar, no estamos solas. Pasamos tantas horas en la universidad que al final la universidad debería dejar de ser un lugar tan burocrático, frío, distante y ser más un hogar. Por eso, sin ti, la universidad se para. Damos paso a un pequeño vídeo que hemos preparado. Nadie es imprescindible. No, sin mí, evidentemente, no se pararía nada. No, probablemente no. Un poco pretencioso decir que la universidad se pararía. No, nadie es imprescindible. Creo que si yo mañana no estoy aquí por el motivo que sea, esto va a seguir. Sin ti la uni se para. ¿Te lo crees? No. Para separarse, A ver, hay que decir mucho. No, pero sin mí no se para nada, absolutamente. Bueno, eso es muy fuerte lo que has dicho. Sí, yo te diría que sin ti la uni se para. Ya. Estamos en el camino de encontrar nuestro oso polar, el que tiene el imaginario del cambio climático, que nos permita conectar con este tema invisible, empezando a ver qué es lo que nos sostiene, a despertar la atención. También nos hemos dado cuenta de que la universidad ha demostrado que prepara muy bien para el mercado, pero no para la vida. Y a esto se le tiene que dar la vuelta, se lo tiene que mirar. Una institución de una sociedad inteligente tiene que prepararnos para sostener la vida. Claro que en la universidad ya hay cosas que sostienen la vida, pero no se prepara el alumnado para que lo mire, lo comprenda, lo ame y lo defienda. Esto hace una formación incompleta. Lo bueno es que es tan fácil como querer cambiarlo. Y por eso nos repetimos, no hay nada más innovador para el cambio social que sentarse a hablar de un tema del que puedes no tener ni idea, con grupos de gente diversa. Y no hay nada más transformador que dar las gracias, porque te lo cambia todo. Y por supuesto, a todos y a todas, muchas gracias. Pues tenemos un ratillo. Yo, como siempre, os hago así, os cuento los chascarrillos. Muchísimas gracias por venir. Fue una incorporación de ultimísima hora, de la que tiene la culpa Begoña Marugán, que está allá al fondo, que lo sepáis. Porque Bego participó en una presentación de esto que han contado aquí, ¿no? De cómo poner en valor los cuidados de la gente. Y Bego, según salió de ese acto, casi me llamó emocionadísima. Me dijo, tienen que estar allí, ¿no? Y os agradezco un montón. Yo por lanzar solo, a mí me gusta mucho vuestro planteamiento, el que ponéis en valor que la uni tiene que ser más cosas, ¿no? Como cerrabais. Y desgraciadamente la uni que conocemos no solo no cuida, sino que la uni daña mucho. Daña a las trabajadoras y a los trabajadores, daña a la gente en el proceso de hacer una tesis, daña a los estudiantes en un modelo competitivo imposible, daña a las trabajadoras de las subcontratas sin derechos, daña por medio del acoso sexual. La uni hace mucho daño y ese daño es muy poco visible, ¿no? Entonces, tanto la denuncia como el poner en valor otras formas de hacer me parece que es fantástico. Así que gracias totales. Que nos quedan 10 minutos así para comentar lo que queráis. Algo que no se haya entendido, ¿no? De lo que hemos contado, porque ha sido así como muy... Vale, ¿no? Digo, algo que no se haya entendido porque lo hemos contado así como muy rápido, ¿no? El proceso. Preguntaba que nos cuenten un poco más la cocina, ¿no? ¿Cómo es esto de que nos hemos puesto en contacto con gente en Extremadura, de las universidades, ¿no? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Bueno, ahí
tú me interrumpes cuando quieras, Bea. Global Challenge es un programa de voluntariado universitario que nació hace 30 años como voluntariado universitario de la mano de la ONG Ongawa, Ingeniería para el Desarrollo Humano, y hace como 5 años le dimos un poco la vuelta, ¿no? Hablamos con un montón de gente, ¿no? Un montón de estudiantes para ver cómo estábamos teniendo, ¿no? Cuál era nuestra manera de relacionarnos y el formato y los temas sobre los que hablábamos en la universidad, en ese espacio que suele ser fuera del aula. Y esto lo hacíamos solo en la Universidad Politécnica de Madrid, que es donde nace Ongawa. Y llevamos como 2 años trabajando de manera interuniversitaria gracias a un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación, y eso nos ha permitido trabajar en 10 universidades a la vez. Y es verdad que aunque trabajamos en 10 universidades, trabajamos acciones por separado, acciones de participación y movilización por separado. Cada grupo motor en su uni preparaba sobre un tema algo concreto para cambiar algo concreto dentro de la universidad. La pandemia lo que nos ha ayudado es a decir de repente podemos hacerlo a la vez, y empezamos a trabajar de manera interuniversitaria pero con procesos conjuntos. Entonces sí que empezamos con Girona, Granada, Extremadura y Rey Juan Carlos, Carlos III y Politécnica de Madrid, este proceso de cuidado de manera conjunta, ¿no? Aunque tienen como espacios de reflexión que son solo de su grupo universidad, luego tienen espacios en los que encontrarse todos juntos. Hola, ¿se oye, no? Sí. Enhorabuena por el proyecto, que me parece súper importante desde la experiencia que tuve como estudiante en la universidad, o simplemente por haber participado en otras instituciones y luego habiendo trabajado en la universidad, incluso habiendo intentado desarrollar cosas de sindicalismo ahí. O sea, realmente hace falta mirar donde no se suele mirar y ver cómo son las infraestructuras que posibilitan que la gente pueda sostenerse, ¿no? Y vivir y tener cierta dignidad y soportar pasar por instituciones como la universidad, que te dañan sistemáticamente. Voy a hacer un comentario que es un poco provocativo, pero que creo que es compatible con muchas de las cosas que habéis planteado. Y es en qué medida a lo mejor también tenemos que incorporar en el proyecto político de crítica o de revisión de la universidad la posibilidad de que se pare. de realmente, y esto es una experiencia que me ha pasado mucho en los últimos 2 años, que han sido especialmente duros para muchísima gente y para las personas en las instituciones, es que cuando ya no se puede más, ¿no? Y cuando dices que realmente dar más contenido en una clase o exigir más o ir a la clase a estudiar o cualquier cosa se hace como inaguantable. Sería mejor que parara y empezáramos a pensar desde ahí fuera, ¿no? Y casi que me parecía como que se podía coger el lema de decir, contigo la universidad se puede parar. Se puede parar y podemos descansar y podemos mirarla desde otra perspectiva. Además, bueno, en muchas ocasiones históricas las universidades se han tenido que parar para poder... Y bueno, me parecía un poco compatible, en realidad. Venga, sí. Gracias. No, muy breve. Es en relación a la intervención de Elena y la tuya. No recuerdo tu nombre. Carlos. Yo realmente me he quedado con la intervención de ellas casi de lo contrario que estáis vosotros ahora subrayando, que es lo que nos daña a la universidad. Ellas han venido aquí a dar las gracias y a ofrecer un acto de amor y de empatía con toda otra parte que también es universidad y que efectivamente otras veces queda oculta. Entonces me gustaría como reequilibrar la balanza de ese lado, ¿no? Nada más. Sí, bueno, yo iba a comentar que el proceso sí que, que lo hemos ido como readaptando, ¿no? Que nunca, no sabemos por dónde, cómo va a terminar la cosa. Y como nos resultaba tan difícil esa parte de aterrizar qué significan los cuidados, fue la razón por la que dijimos, vamos a empezar por el principio, ¿no? Que es reconocer qué personas son las que cuidan y hacer ese acto revolucionario de juntarles y darles las gracias. De verdad que fue, o sea, juntamos a 50 personas de todas estas unis
en la que Begoña se encontró con un compañero que hacía 30 años que no veía de la Universidad de Granada y fue alucinante, ¿no? Ver a gente, o sea, había gente de mantenimiento de la Politécnica de Madrid que el hombre se emocionó, ¿no? Empezó ahí a llorar, de decir, nunca me habían reconocido el trabajo que llevo haciendo tanto tiempo, ¿no? Entonces nos parecía que era como una primera, o sea, no es un proceso que ha terminado, sino es un proceso en el que vamos a seguir trabajando, ¿no? Pero ha sido como una primera capa, ¿no? Que yo creo que es algo que también estamos aprendiendo en estos últimos años de trabajo de Global Challenge, y es que tenemos que empezar como a quitar muchas cosas, ¿no? Y a desbrozar, a quitar, a eliminar y luego empezar para poder trabajar en profundidad, ¿no? ¿Qué significa esto de los cuidados, ¿no? Palabras por aquí. Gracias. Bueno, en parte lo has dicho ya, pero creo que cortaron el video después de que decían las personas entrevistadas que sin ellas nada paraba, ¿no? Eso habla bien de ellas porque pues es modestia, es humildad. Pero, ¿qué hicieron ustedes después ante el sabemos que no va a parar? Ahora hablas de pues lágrimas, ¿no? ¿Cómo fue esas? No me quedó claro el agradecimiento en sí, ese recomponerse, ese hacerles saber que aunque no pararía, si ellos no estuvieran, son importantes. ¿Cuáles fueron esas acciones concretas? Y felicidades, gracias. ¿Lo del trabajo? Vale, sí. Bueno, mis disculpas porque yo vengo corriendo porque estaba en el trabajo y me he escapado, pero no podía faltar. Yo quería decir dos cosas, una que tiene que ver con lo que acabas de plantear tú y otra, recuperar dos frases que habéis dicho. He apuntado desde que he llegado todo lo que habéis dicho porque todo lo que habéis dicho me parece importante. Habéis dicho dos cosas que me parecen fundamentales. Habéis dicho que no es nada más transformador que sentarte a hablar de algo que no sabes con un montón de gente. Nos pasamos la vida intentando pensar cómo transformar el mundo y pensando ideas súper rocambolescas, ¿no? Pues a lo mejor en la transformación están las cosas más sencillas. Me han gustado muchísimo. Y habéis hablado de dar las gracias como principio de transformación, pero acabas de hablar de la revolución de dar las gracias. Cuando me invitó Georgina, por cierto, lo que yo sentí es que mi trabajo tenía sentido. Como docente muchas veces piensas si vale para algo tu esfuerzo. Entonces, cuando recibes algo así, dices sí, tiene sentido. Y cuando no sabíamos, voy a contar un poco, la experiencia fue súper emotiva. Es que no sabíamos a qué estábamos convocadas, la mayoría de las personas. No sé si os acordáis, ¿no? Nos convoca alguien a quien aprecias. Y dices, vale, pues yo quiero participar en esto, pero no sabíamos en qué estábamos participando. Entonces hubo una rueda de presentaciones de un montón de personas, de un montón de caritas por la pantalla y la mayoría de las veces decíamos, la mayoría de las personas decíamos, bueno, aquí estamos pero no sabemos para qué, ¿no? Era como siempre necesitamos saber para qué vamos, ¿no? Y cuando empezaron, fue el alumnado, porque mayoritariamente fuisteis los alumnos y las alumnas que empezasteis a dar las gracias al personal de jardinería, al personal de cafetería, a los profesores y a las profesoras, a la gente de reprografía, se nos caían las lágrimas. Y ya, que no puedo seguir. Bueno, y que me parece fundamental que esta idea se expanda, porque creo que es partir de un principio fundamental, partir de un principio que es del cariño, del afecto, del respeto, de la gratitud, en lugar de partir todo el rato del eje de la violencia, de la competitividad, de la crueldad. Entonces yo creo que esta especie de cadena de cuidados se puede seguir desarrollando en otras universidades. Y me parece que Ordinarias lo lleva haciendo muchos años y me parecía que eran dos almas gemelas que se podían juntar. ¿Queréis contar lo del buzón de cuidado? O sea, que hubo ahí un entrenamiento previo, ¿no? O sea, de cómo salió el vídeo. Y que en el encuentro hubo una parte de trabajar en esa agua. Vale, pues venga, os voy a contar. También hicimos pensamos en hacer un buzón de cuidados, porque bueno, siempre vemos buzones de quejas, ¿no? Esto no me gusta, siempre ponemos como lo que no nos gusta, ¿no? Como decíamos en lo que hemos dicho. Y entonces hicimos un buzón para que la gente pudiese poner ahí, anónimamente o no anónimamente, mensajes de agradecimiento a quien quisiesen de la universidad.
Y la verdad que empezamos también a compartirlo por redes sociales y empezamos a hacer llegar todos esos mensajes a la gente de las universidades que conocíamos, y también por ese lado fue muy bonito. Y luego en el día del encuentro también estuvimos reflexionando sobre cómo crear esa universidad cuidadora. Hicimos varios grupos en los que estaban juntos pues, gente de estructuras de la universidad, profesorado, alumnos, alumnas, gente pues, de mantenimiento, de limpieza, todo el mundo. Había 3 grupos y eso pensamos sobre cómo cambiar el entorno, cómo cambiar las relaciones, cómo crear nuevas herramientas y metodologías para crear esa universidad más cuidadora. Y bueno, que esto es el principio, ¿no? Que como ha dicho Mati, todavía nos queda un largo camino y bueno, estamos plantando la semillita de momento. Claro, sí. O sea, lo que queríamos decir es que en ese encuentro al que llamamos Encuentro de Talentos Cuidadores, no solo fue para agradecer y reconocer ese trabajo, ¿no? Ese fue como el primer momento del encuentro, ¿no? A partir de ahí hicimos esa parte, ¿no? De conversar un montón de gente que no sabía que iba a conversar sobre eso, pues de esa universidad cuidadora, ¿no? O sea que hubo además de ese reconocimiento y agradecimiento, ¿no? Que era, bueno, pues la gente de jardinería, mantenimiento, cafetería, también pueden pensar cómo mejorar la universidad, ¿no? Cómo mejorar las relaciones en el entorno, en lo que tenemos que aprender, o lo que se tiene que investigar en la universidad para que de verdad ponga la vida en el centro. ¿Les invitamos a un encuentro? Vale. Vale, pues como creo que ya se nos está acabando el tiempo y si no hay más preguntas, de todos modos estamos por las redes sociales, así que nos podéis contactar. Aprovechamos para invitaros a un encuentro que vamos a hacer el 29 de este mes, ¿vale? También es online, así que, bueno, estéis donde estéis más que bienvenidos y bienvenidas. Y muchas gracias por escucharnos y estar aquí hoy.